No, gracias Gemma y vuestro equipo por haber montado esto, que sé que sabemos por experiencia propia que hemos montado varios congresos, que es muchísimo trabajo, así que gracias por eso. Llevamos ahora unos cuantos años en este tema. Yo profesionalmente hace 25 años, de forma profesional, y la verdad le di muchas vueltas a ver qué os cuento hoy y qué realmente podría ser algo que os sirviera en el día a día y que no fuera demasiado complejo, porque claro, podemos meternos aquí a hablar de biomecánica así complejas y podría parecer pues muy guay, pero claro, después llegáis a casa y no os servirá de gran cosa. Entonces, movimiento. Yo me he achacado mucho aquí Laura, no sé dónde estaba Laura ahora, pero me he achacado mucho a Laura sobre los que hacen toma clásica, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer laterales, ¿no? O puedo hacer laterales. ¿Es lo mismo? Qué curiosamente, ¿no? Pero cuando dicen laterales es como si ya lo entendemos todo. Trote, más de lo mismo. Paso, más de lo mismo. La emoción detrás de un movimiento va a cambiar la biomecánica del movimiento. Y realmente nosotros que pensamos que solamente es éticamente defendible hacer algo con los caballos si les sienta bien, pues para nosotros es muy importante que el movimiento, si pedimos laterales, pues que sea algo que realmente les sienta bien. No aquí 3 meses, esto no lo entienden. Igual que la gente que va al gimnasio, ¿no? Dicen, no, yo me machaco, pero después estará bien. Digo, bueno, pero de momento te estás machacando. Los caballos esto no lo entienden. Tienen menos córtex, por eso estas lógicas no implementan con los caballos. Entonces, movimiento armonioso, ¿no? Que sienta bien. Lo sabemos identificar, todos, ¿no? Hay momentos que salís a correr, si alguien sale a correr y estáis a gusto, y hay momentos que no. Pues lo que los caballos no entienden es no estar a gusto, si se lo pedimos. Entonces, vamos a hablar de esto, movimiento y emociones. Y para ponerlo fácil, expresiones faciales. Es una cosa muy fácil. No, ya sé que habéis hablado de las emociones, Lucy ha hablado de las emociones de Panksepp. Entonces, expresiones faciales es algo muy fácil para nosotros de identificar en todo momento, y por eso es una manera muy fácil de saber cómo se sienten haciendo cualquier cosa. Y pues, siempre no sonreirán, pero poder identificar en qué momentos están a gusto y cuando no, cuando están tensos, nos indica a nosotros, ¿no?, por dónde van los tiros. Así que es una manera como súper fácil realmente de identificar cómo se sienten en el movimiento. Posturas. Aquí también se ha hablado mucho, he oído antes, reunión. Es un poco mitificado el tema y muy fácil confundir qué es. Pero diferentes posturas, ¿no? Igual que si yo estoy así, no me siento igual si estoy así, ¿no? Y si estoy así, tampoco. Y esto pasa igual en los caballos. Así que posturas también es una cosa muy importante tener en cuenta. Fluidez, como he hecho antes, ¿no? Eso es una mierda pinchado un palo. Yo lo puedo hacer, pero no me sienta muy bien. Elasticidad, pasa lo mismo también. La fluidez, si es un movimiento elástico, ¿no? Cadencia, hay amortiguación en las articulaciones, esto sienta mejor que esto, ¿vale? El año pasado hablé de corredor de maratón. Por ejemplo, hay los que corren y llegan así y impactan con el suelo. Aquí no hay elasticidad, hay impacto en las articulaciones. En cambio, si tú llegas con el pie plano, que es lo que hacen los mejores corredores, están en salida de seguida y parecen gacelas corriendo. ¿Vale? Así que esto es lo que buscamos, esta sensación como de... Y esto obviamente siente diferente
que bam. Y encima es bam, ¿no? Y tengo que esforzarme para salir del break del frenazo, y entonces no haré buena cara corriendo, ¿no? Usain Bolt, siempre digo lo mismo, pero es un buen ejemplo. Usain Bolt solo corría si podía sonreír. Si no, no entrenaba. Totalmente, sí, como ver realmente por lo que es. Entonces yo muchas veces digo, miremos los caballos como si fueran jirafas. O otra especie, o hasta la especie humana, como para intentar realmente percibir lo que pasa. Os explico un ejemplo que no tiene que ver con movimiento, pero para que veáis la diferencia. Tengo una propietaria en casa con su caballo Orión, ella sale a pasear con él, y me decía, me venía, no, es que cuando está pastando, yo me voy y me escondo. Digo, ¿cómo? Digo, sí, me voy y me escondo. Y digo, bueno, ¿y por qué haces esto? Me dice, sí, para ver si me sigue. Y digo, ¿pero por qué necesitas saber que te sigue? ¿No? Es como un poco curioso el tema. Y me dice, y le digo, así que cuando vas al parque infantil con tu hijo y él está jugando ahí, ¿no? Tú vas y te escondes detrás del edificio al lado para ver si te sigue. Y me dice, no, claro que no. Digo, ¿y? ¿No? Y es simplemente este ejemplo, qué curioso que cuando le dices como al caballo nos parece como una cosa normal, pero si de repente pongo niño, es en plan, pero bueno, estoy a punto de llamar a servicios sociales. ¿Qué haces? ¿No? Porque pobre hijo estará, que tiene que estar todo el rato en plan, ¿dónde está mi madre? Y si juego, ¿dónde está mi madre? ¿No? Y lo sé porque yo he hecho lo mismo con los caballos. Yo también me escondía al principio hasta entender que era una tontería. ¿No? En plan, ¿a qué juego? Si debería haber confianza, ¿por qué me escondo? ¿No? Y ahora sí que pasa, a veces en plan, digo, va, me voy, que me voy, ¿no? Y ellos se quedan y yo me voy, pero yo sigo diciéndoles, saben dónde estoy, y entonces pasa que saben que les voy a esperar, y entonces ellos siguen donde están hasta que ya se han cansado y dicen, pues, te sigo, ¿vale? Expresión facial. Hace falta ser un superetólogo equino para interpretar cómo se sienten. Vemos aparte de las bocas, los ojos, la tensión facial, ¿no? Esto lo podemos ver todos. Y esto es muy guay, porque es una herramienta muy fácil que es accesible a todo el mundo. Volvemos a mirar el tema de los ojos, ¿no? Fijaros en la forma del ojo, las pestañas, no, las cejas, hace algo muy parecido, bocas muy parecidas también, ¿vale? Y yo me alegré mucho, el otro día vi una entrevista con doctora Jane Goodall, y ella decía, ¿quiénes son para decirme que no puedo ponerle emociones a las expresiones faciales? ¿Quiénes son los científicos para decirme esto? Si he vivido con ellos toda mi vida. Y yo aquí no voy a decir la emoción, pero me parece que no hace falta debatir mucho, ¿no? Otra vez, formas de los ojos, ¿no? Bocas. Tensión, ¿en qué partes de la cara hay tensión? Formas más suaves de las mismas emociones. Pero que normalizamos, esto lo normalizamos, ¿eh?
Esto no es tan normal, qué curioso, ¿no? Y cuando yo enseño esta foto, la mayoría de la gente me dice, oh, sí, pero yo lo veo mucho en potros. ¿No? ¿Y qué pasó después? ¿No? Nosotros que tenemos casi todos los caballos que tienen más de 20 años, pues yo sí sigo viendo estas caras. Uno es el Benny, que es el Eloy, que Benny es que está sonriendo. Pueden sonreír los caballos también. Curiosidad. Esto es una de las cosas más importantes para el bienestar de los humanos y de los caballos. ¿No? Vemos diferencias. Indefensión, que muchas veces se confunde por relajación, o dolor, caras de dolor, esto es del Grimace Scale. ¿No? Caras de dolor son muy, muy, muy normalizados, ¿vale? Y esto también, quiero decir, puede ser un buen indicador cuando estás haciendo cosas, porque igual hay cosas que sí les duele y otros que no. Bueno, pues estaría bien saberlo, ¿no? Para así poder cambiar el entrenamiento o lo que hacemos para que sea guay para todo el mundo, ¿no? Tema postura. Claro, la base para empezar a caminar es cómo pasamos el día. Ellos pasan el día de pie, ¿no? Si yo estoy como antes, ¿no? O así todo el día, pues esto va a afectar cómo me muevo después. Por eso digo, observar a los caballos parado ya es un buen inicio, ¿no? De ver cómo se sienten, ¿no? Entonces, los manos los ponen verticales o muchos caballos están así, muchísimos caballos con las manos detrás de vertical. Nucas abiertas, hay muchos caballos que los ves en el campo así o así en el campo, no solo moviéndose. El ángulo de las espaldas es una cosa también muy importante de entender, que ahora hablaremos un poco sobre esto, es que el tórax está suspendido entre las escápulas. Espaldas verticales o no, no es una conformación. Es más o menos desarrollado una musculatura o no. ¿Vale? Igual que el pecho, por ejemplo, estrecho y tal, no es un tema de conformación, sino es un tema de desarrollo muscular. Esto es un poco exagerado el dibujo, pero para que sea más fácil de entenderlo, entender que esto puede perfectamente ser el mismo caballo con más o menos desarrollado la musculatura del tórax. Y es esto, claro, entender cuando hablamos de biomecánica y obviamente sobre si hablamos de fluidez, suspensión, movimiento armonioso, claro, en el segundo caso os podéis imaginaros que va a ser muy difícil que sea fluido, ¿no? Porque ya los ángulos, veis, hay muchísimo más peso delante, el tórax está como hundido entre las escápulas, a diferencia de delante que todo queda más equilibrado. Tenemos un montón de caballos con sobredesarrollo o tensión en psoas, que psoas se inserta aquí detrás, por culpa de esto mismo, porque en el momento que el tórax se hunde, el psoas queda sobreestirado. En fin, hay un montón de decir sobre esto, pero es una manera como bastante, yo digo, manos delante, detrás y cosas de estas, el ángulo de las espaldas, es una manera muy fácil de ver cosas muy básicas de cómo está el caballo, ¿vale? Y cómo se mueve. Aquí lo vemos de delante, ¿vale? Y veis, es esto, está realmente aquí como suspendido, ¿vale? Y suele pasar, lo dije ahora a Gemma, suele pasar aquí, esto es Princess, suele pasar que
que normalmente se hunde más en un lado que en el otro, ¿vale? Así que hay como una rotación, por eso tenemos muchísimos caballos con una mano topina y la otra panda, porque están siempre comiendo así, lo cual crea una rotación en el tórax y obviamente toda la musculatura se compensa a raíz de esto. El mismo caballo, después de hacer algo de trabajo, ve saleroso, tiene esta tendencia de la foto de abajo, que tiene la tendencia a mantener la cabeza como casi detrás de vertical. Aquí no lo está, pero cuando está en movimiento él mismo lo hace. Y las manos siempre las pone aquí, ¿vale? Tiene dificultades, obviamente, por eso, a meter los pies, hay mucha tensión. Entonces, ver como un trabajo que hace que suelte y se equilibre, de repente coge otra postura. Y la suerte de esto es que los caballos, como tienen menos córtex, cambian hábitos más fácilmente, si sienta bien y pueden hacerlo, acaban haciendo esto en el campo por ellos mismos, ¿vale? Y entonces el movimiento cambia. Visual, ahora somos muy visuales porque estamos siempre en Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? Así que yo pienso, por eso es un poco, digo, la ponencia hoy va a hablar de esto, de cosa visual, porque para que podáis mirar, ¿no?, las cuentas que miráis en Instagram y tener una idea de lo que veis, ¿no? Los caballos es esto, reunión. Lucy habló antes de los portugueses, ¿no? Hay muchos grandes jinetes de equitación clásica en Portugal. Entonces vemos, por ejemplo, ¿qué es reunión? ¿Esto o esto? No, no. Lo que solemos ver más. Esto, ¿verdad, chicos? Esto es la cabeza detrás de vertical y ya está, y el culo en Tumbuctú, ¿no? Esto es reunión. Y todo el efecto biomecánico es esto, ver el verde, que es esto. Realmente el caballo para moverse cómodamente tiene que hacer como un telescopio, la cabeza-cuello. Esto no, ¿vale? Tienen que estar como estirándose, abriendo el espacio intervertebral y sosteniéndose entre las escápulas, ¿vale? Diferentes caballos haciendo algo a priori parecido. ¿Alguien se atreve a decir qué diferencias hay en emoción entre esos 4 caballos? ¿Hay alguno que no se siente muy bien aquí? Aquí. Curioso, yo publiqué esta foto hace igual 16 años y todo el mundo, wow, es beatless, joder, cómo va el caballo, está súper equilibrado, no sé qué, no sé cuántos. Hasta que había una mujer de Estados Unidos que me decía, ¿y ahí esta cara? Claro. Y es cuando descubrí, obviamente, que, bueno, pues ya todo muy bien, pero no, ¿no? Que si todo parece bien, pero la cara es así, si es un momento, quiero decir, son unos segundos, bueno, pues puede pasar a todo el mundo, pero si es todo el rato, pues no, ¿no? La diferencia con el Lancelot aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Pero también veis a nivel muscular, ¿no? Parece todo mucho más armonioso realmente, una musculatura mucho más relajado que el bucéfalo abajo. Aquí también vemos, aquí realmente, aunque no hay cuerda, pero hay condicionamiento con premios. Este caballo no está cómodo, hace algo que no le sienta bien para recibir un premio. Sí, la cola, hay más tensión, veis que está como volcado hacia adentro
Y si no, igual no lo veis muy bien, pero la cara no es bucéfalo, pero tampoco está muy happy, ¿vale? El de arriba, en cambio, ¿no? Con los Tellington Jones, ¿no? Las vendas, tiene una cara como de, bueno, ¿no? Hasta podemos pensar como cara de potro, ¿no? Un poco. Bucéfalo otra vez, ¿no? La comparativa, ¿no? Bucéfalo aquí abajo a bucéfalo aquí. Y claro, llega un momento que cuando ves estas cosas, pues es muy difícil insistir en esto. Momentáneamente, sí, pero momentáneamente no es 1 hora ni 2. ¿Vale? Estas caras. Y aparte es esto, ver que puede suceder tanto con humanos como con caballos, como montado como no montado. La cuestión no es montar o no montar, la cuestión es otra, cómo nos sentimos. Y un caballo que se siente bien es cómodo, agradable, seguro, lo tiene todo. Aquí también, ¿no? Diferentes caballos haciendo cosas parecidas con diferentes emociones. Por eso es muy importante cuando decimos trote, sobre todo los que damos clase, no podemos decir trote y ya está. Tiene que haber más información, porque no queremos trote y ya está. Queremos trote guay, ¿no? Quiere decir, no trote, ¿no? Que yo también puedo correr, pero puedo correr sintiéndome de otra manera, ¿no? Y esto es lo que buscamos. ¿Vale? No, vuelvo a decir que no siempre será así, pero hay que como entender que esto es posible y es lo que buscamos. Carlos. Volviendo de un paseo al otro lado del río y veis esto. Mirar es esto, volveremos a pasar este vídeo un par de veces, pero ver cómo hay diferente fluidez en los diferentes. Pero también veis, hay unas posturas, ¿no? Esta postura que os hablo de este alargamiento del cuello. Eso cuando veis grandes manadas de caballos en Islandia, por ejemplo, lo ves mucho. Esto, que caminan. Volvemos a mirar. Y veis, sobre todo, ¿habéis visto bucéfalo detrás? ¿No? Y aquí es interesante realmente de ver que el más seguro de estos, el más seguro de estos caballos, que siempre estaba como, se sentía mejor, era bucéfalo, porque era muy seguro del mismo, mucha capacidad. Y veis cómo camina él. ¿No? Va. Ni rápido, ni lento, va. ¿No? Y yo digo, es como, a veces si vas a Varna un domingo, que no hay ni Dios, si hay suerte no hay guiris, ¿no? Que puedes pasear, ¿no? Pero esta sensación, ¿no? Que vas, esto sienta bien a seres humanos y a caballos, ¿vale? Ya veis, el Carlos se lo pasó pipa aquel día. Y aquí otra vez los mismos. Y también es interesante aquí ver Wilbur, por ejemplo, ¿no? Cómo inician el trote, como él después piensa, uy, no, era muy cansado, trotar, vuelve a paso. Y ahora veréis cómo cambia la motivación de repente. Pero es esto, observar mucho bucéfalo, es muy claro cómo se siente él, ¿no? La Freya trota un poco y ahora de repente el Wilbur ve un enemigo. Y ahora ya veréis. ¿Dónde ha ido el Wilbur? Aquí. Hay el saleroso. Y después dice, uy, no, era muy cansado.
Pero veis, es esto, ¿no? Esta sensación cuando él al principio ha trotado, ha vuelto a paso, porque era como, no, ¿para qué troto? ¿No? Porque él ha empezado a trotar porque la Freya trotaba, la que espía, la trotaba y ha dicho, no, en serio. Pero después cuando ha visto a los aleros ha dicho, chavales, ¿no? Y entonces es esta sensación que tenemos que tener cuando trabajamos con caballos, que les motivamos a esto, ¿no? A tener ganas de moverse, no porque están encerrados todo el día ni porque les damos un montón de pienso, que realmente algo surge dentro de ellos que les, ¿no? Esto mola. Otro grupo. Y también es esto, los dos galopando, ¿galopan igual? No. Y no es solo un tema de morfología. Las emociones no son las mismas. ¿Habéis visto quién iniciaba el movimiento? El Napoleón, el palomino. El percherón, él venía detrás y entonces también hacía cara un poco de, joder, ¿dónde vas tan rápido, Napoleón? ¿Sabes? Y iba un poco más tenso, ¿eh? Ahora lo podemos volver a poner. Y después ahora vendrá el bandit que dice, Dios mío, chicos. Hasta que no se... A ver, será internet ahora. Vale. Otro ejemplo. Actividades con humanos. La sensación, y después hablará Lauri de esto de humanos, ¿no? Pero que la emoción no es bien la misma de la yegua y la humana, ¿no? Pero veis también otra vez Lucy, que es Lucy a la derecha, la blanca es Lucy, la de color humano es la Adriana, pero veis esta sensación, ¿no? Como muy balanceado el caminar, ¿no? Que estoy, además, volvemos a ponerlo porque mira cómo para y hablamos de transiciones, ¿no? Esto es lo que quiere decir transiciones. Paro un momento, salgo, ¿no? Pero veis lo que transmite el movimiento, ¿no? No es paso esto, ¿no? Es algo más que paso. Así que no es cuestión del bien o del mal. Pero sí tenemos que elegir qué queremos, ¿vale? ¿Queremos un caballo que nos obedece y punto? ¿O queremos un amigo con iniciativa y que se sienta bien, ¿no? Y yo digo, cada uno puede escoger lo que quiera. A mí me parece bien todo. Pero sí pienso que es importante que tengamos claro de qué queremos, ¿no? Y entonces dentro de lo que decidimos, pues hacemos. Pero llamar las cosas por su nombre. Y un problema que tenemos hoy en día con Instagram, Facebook, las redes, es que no se llaman las cosas por su nombre, ¿vale? Y esto confunde, ¿vale? Por eso he empezado con las expresiones faciales. Y no es por decir que nadie haga mal, no bien, ¿eh? No, yo no juzgo esto. Lo que sí pienso que es importante que entendáis qué es cada cosa. Y puedes escoger esta y me parecerá bien igual. Pero entonces entender qué es lo que se hace, ¿vale? También para no pensar que estos son gurús, que son grandes susurradores de caballos, y esto no podemos llegar a nadie, o realmente hay algo detrás de esto. Claro que hay algo detrás. Y que no pasa nada, pero estaría bien que se dijera para no confundir, ¿no? Sí, sí, pero también, pero habrá gente que diga, bueno, pues sí, pues el caballo hace una cara así regolín, ¿no?
pero a mí me gusta hacer esto. Bueno, ¿no? Pues vale, pero dilo así, ¿no? Porque este mismo caballo, no he encontrado, porque era un story que publicó hace un mes, que era fantástico, porque ella montaba a esta yegua y le veías ahí, qué guay todo, ¿no? Y de repente le pide cosas que no le sienta tan bien y la cara cambió del pe al pa. Bueno, pues entendemos la diferencia, ¿no? Y entonces digo, vamos a hacer un ejercicio, que esto nos gusta mucho, que es cuentas de Instagram. Yo os voy a poner uno, porque yo soy de una generación igual un poco mayor a la mayoría, entonces yo soy la época del Hemfling y Nesebrov. Entonces, igual podemos primero mirar Hemfling, para que comparéis igual con algún otro que sí conocéis. Neserov utilizaba el mismo sistema que Hemfling. Neserov lo dejó de hacer y Hemfling sigue. Y no es esto, no es bien o mal, es qué vemos. ¿Ves? Ay. Vale, ¿alguien se atreve a decir algo sobre Klaus Hempfling? No, está. El Klaus Hempfling sabe muchísimo sobre caballos, no hay ningún lugar a duda, he hablado con él, lo he entrevistado 2 veces. ¿Qué pensamos? ¿Cómo se movía el caballo? ¿Estaba relajado, tenso? ¿Sí? Relajado no, había bastante tensión, pero había mucha expresión, ¿no? No parecía estar ahí como hacen muchos, como si fueran unas marionetas, ¿no? Esto sí que no está. Porque esto no es tanto un entrenamiento, esto es un condicionamiento. Él, igual que Neserov, siempre trabajaba con sementales. Esos vídeos, hay varios vídeos con él, con sementales que los tenía separados de otros caballos, solos, y la única interacción que tenían en su vida era con él. ¿Vale? Entonces, claro, creas un condicionamiento que sí, claro, sale afuera y aquel no tiene grandes iniciativas de hacer cosas solo, sino su mundo es él, ¿no? ¿Qué digo? Que no es que sea bien o mal, pero está bien entender por qué es así, ¿no? Porque ya te digo yo, nosotros íbamos, el grupo de bucéfalo, ¿no? El que habéis visto antes, vais, les abres la puerta, se piran, ¿no? Dan un paseo, después de un par de horas aparecen en casa. Pero no están allá en plan, Sofi, ¿dónde estás? Sofi, ¿dónde estás? No, quiere decir, pues, tienen la capacidad de decidir por su cuenta, que ya está bien. Nosotros hemos trabajado con caballos, soltar caballos solos, parejas y grupos. Y obviamente solos no van a comportarte de la misma manera como en 2 o en grupo, pero es esto, lo normal, como el bucéfalo, es esto, que cuando tienen la capacidad, pues dan un paseo y vuelven. Pero no están ahí todo el rato con el humano. Vale, cuentas de Instagram, chicos, a ver. Ese es un buen ejemplo. Quiere decir, realmente esto es una fantástica comparativa con Hempfling, ¿no?
¿Qué vemos aquí a diferencia de con Henfling? Están más relajados. ¿Hay algún tipo de iniciativa propia? Claro. Entonces aquí es yo digo en Will Rogers, vuelvo a decir, no es ni bien ni mal, pero ¿qué es lo que vemos? ¿No? Entonces, si aquí cambiáramos de especie, si pongo jirafas, ¿qué veríais? ¿O qué pensaríais? Sí, exacto. Qué raro es esto, Dios mío. Imaginaros 10 jirafas allá poniéndose en fila, dando vueltas a la persona. Bueno, ¿no? Circo, exacto, circo. Pero le llaman horsemanship, ¿no? Pero es circo, pero bueno, ¿no? Esto es un buen ejemplo. A ver, ¿cómo salgo aquí? Vamos a ver. Aquí. Otro buen ejemplo realmente. A ver. Son 2 yeguas, ella tiene 2 yeguas. ¿Veis la cara aquí? Y de repente la cara aquí. O la cara aquí. ¿No? Aunque solamente miráramos elasticidad o fluidez o tal, ya veríamos la diferencia. Pero veis que realmente mirándoles la cara ya hemos tenido suficiente como para identificar que había alguna diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y veis la cara aquí, por ejemplo. ¿No? Y aparte la tensión en la cara, ¿no? Si os habéis fijado, cuando hace esto es como, ¿no? Esta tensión que transmite toda la tensión, ¿eh? A diferencia que cuando ahí está guay, los ves allá en plan. Vale, alguien, dime una cuenta. Matías Geisen. Vale. Aquí lo tenéis. Este es el más famoso, ¿no? Sí, ¿Qué os parece? ¿Dónde está aquel? me había invitado, pero tenía otra ponencia. Pero vemos si a paso parece. Yo aquí tendría una, no lo conozco lo suficiente, voy a mirarlo más, pero aquí tendría una ligera duda en la falta de iniciativa. Pero ves la actitud cuando camina, ¿no? Cuando él está encima, parece que está a gusto, ¿no? Que confía en el humano. Aquí está más tenso porque ve algo, pero este realmente es un buen ejemplo, sí. Habría que ver es esto, cuánto viven en grupo, que no sea, exacto, que no sea efecto Neserov y Henfling, ¿eh? Que no hay un condicionamiento detrás. Pero vuelvo a decir que igual es mejor que haya condicionamiento detrás y después no hay problemas. Yo qué sé, yo no entro en juzgar esto, ¿vale? ¿Alguna otra cuenta? Iberian Horses. Este. Y miramos Reels, ¿no? Ah.
En publicaciones, entonces. ¿Aquí? ¿Esta? ¿Voy abajo? Este. Ah. ¿Y cómo paso así? No. En Instagram. ¿Ves? Peligro. Peligro eminente. Hay una flecha. Ah, vale, sí, ya veo, sí. Es que aquí casi no se veía. Vale. ¿La pregunta de esta foto? Sí. Sí. Lo único que hay que pensar, una de las cosas que se dice sobre emociones y dolor, es que dolor, expresión facial de dolor puede ser el dolor físico o emocional. ¿Vale? Esto es algo muy importante tener en cuenta, que a veces puede ser una cosa, los otros o los dos, ¿no? Y es nuestra obligación de intentar entenderlo. Aquí realmente una de las cosas que es importante entender aquí, ¿hay presión en las riendas? Mucha. Si hay presión en las riendas, hay peso en las manos. Entonces, esto es lo que podrían intentar llamar reunión, pero que no lo es. La ligereza de delante quiere decir que no hay peso en las riendas. ¿Vale? Vale, ¿alguien más? ¿Yo es? La de Featherlight, la que hice la foto, sí. No, y no quiere decir que no tienen muchísimas cosas guays, ¿no? Es que no quiere decir esto, pero confunde, tenemos que no confundirnos, porque si no, no sabemos cómo intentar acercarnos a una cosa a la otra, ¿no? ¿Y aquí miro Reels o qué quiere mirar? Este. El bayo. Eso es muy típico. Muy típico, o sea, ahora ¿lo veis? No sé si habéis conocido Intrisen, también igual alguien, que habla de motivación intrínseca y utiliza refuerzo positivo. Y los caballos hacen caras y unas biomecánicas. Pero es esto, muchas veces la dificultad del refuerzo positivo, estos son efectos de refuerzo positivo, y es que los caballos acaban haciendo algo aunque no les sienta bien. Igual que pasa con el miedo, ¿no? El miedo también pasa lo mismo, que acabarán haciendo algo porque me han dicho que tengo que ir del lado, pues voy del lado, ¿no? Pero realmente no lo hacen porque les sienta bien. Y esto es el peligro de tanto refuerzo positivo como refuerzo negativo. Si no observamos constantemente cómo se sienten, va a tener efectos adversos, ¿vale? Es súper importante de tenerlo en cuenta, ¿vale? No quiere decir que en un momento dado puedes hacer un refuerzo positivo o negativo, pero hay que saber qué estás produciendo, ¿vale? Yo, por ejemplo, si a los caballos les cuesta mucho algo, pues puedo utilizar el refuerzo positivo justo para superar a que ellos digan, vale, para que intenten un poco más. Y una vez que ven, vale, era esto. Pero si no les sienta bien, no lo hago. ¿Vale? ¿Alguien más? Y aquí había un post. Sí. No, dime. Sí. Sí, como tengo muchos teenagers en casa, pues esto... Nadine.
como esta. ¿Cuál quieres ver? Eso tiene buena. ¿Qué vemos? Sí, ¿eh? Es esto, yo con el tema al principio ya has visto también, nuevamente una cosa muy interesante a observar es si el caballo hace algo y de seguida pide el premio, no es que lo haya sentido hecho, sino es que está como, hago algo para el premio, ¿vale? Y entonces el problema a veces cuando sucede esto es que aunque podría ser positivo, no lo interiorizan, es como un truco. ¿Sabes? Están como, en vez de estar como alguien que hace, ¿no? Movimiento, yo siento mi cuerpo y esto se me queda grabado en el cerebro, ¿no? Como que, si me muevo así, me siento así. Pero si yo estoy pendiente de que me dé algo, esto casi no se me queda. Solamente hago lo que sea y el premio, ¿vale? Sí, sí, sí. Puede ser una caricia también, si les gustan las caricias, obviamente. Siempre el caballo, ya estamos hablando de un caballo que conoces que le agrade, ese gesto tuyo, decir, qué guapa, qué bien. Sí, no, claro. Sí, sí, tanto. Pero yo digo, al final, el mejor premio es que sienta bien. Que realmente, yo digo, refuerzo positivo, por ejemplo, para hacer los cascos, bueno, porque la mayoría de los cascos, los caballos dicen, ¿para qué coño hago esto? Si no es que tienen algo que después saben que se van a sentir mejor, pero la mayoría es en plan, esto es un rollo, ¿no? Entonces, utilizar refuerzo positivo en estos casos es claro que sí, ¿no? Porque es que si no vas a estar, para que estar peleando por eso, no vale la pena, ¿no? Pero esto es un buen ejemplo, sí, que hay cosas que están muy bien, pero si esto es la fase normal del trabajo, sobran los premios. Porque si realmente los premios hayan conseguido que el caballo haga algo que le sienta bien, no hará falta los premios, porque lo hará porque le siente bien. Eso te iba a decir, que cuando hay una conexión, ya lo ves, no se trata de forzar, se trata de... No, claro, de sentirse, ¿no? Y esto puede ser súper gratificante y quieren escuchar. Es igual, yo tengo una amiga en Vancouver que da clases de pilates. Ella trabaja con máquinas y ella enseña a la gente a optimizar sus movimientos, ¿no? Y la gente, los ves en clase súper atentos porque ella en plan los toca, está haciendo un movimiento, le toca un momento, no sé, los lumbares, para que sean más conscientes de los lumbares y la gente en plan, hostia, sí, es aquí, así es como me tengo que mover, ¿no? Esto es lo que buscamos. Esto para mí es la única razón para montar a caballo, trabajar los pies a tierra, es que les ayudamos a ellos a ser más capaces de utilizar sus cuerpos por sí solo. No como un truco para subir posts en Instagram y que nos pongan like, ¿no? Que está bien, pero si lo hacemos, decimos que lo hacemos por esto. Última cuenta, va, ¿alguien? Uy. Vamos, esto igual es muy polémico, pero va. No, a Carlos tiene uno también, vale, pues hacemos... ¿Qué queréis de aquí?
algún espectáculo, ¿no? Y volvemos a lo... esos ejemplos me encantan más que nada porque es eso, ponemos jirafas y entonces estamos en Cataluña, decimos que los circos con animales no son, están prohibidos y esto entonces, ¿qué es? ¿No? Que no, vuelvo a decir, que no es ni bien ni mal, pero es como, es un poco complejo de entender, ¿no? Vale, el último que era Carlos, que era tú mismo, ¿o qué? Hombre, pobre. No, 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 que no, que no. Que no, no, vamos a mirar a Carlos. Exacto, que... De los reels. Aquí tenemos. Este. Esta. Esto sí, hombre. Claro. Esto sí. No, y aquí también, ¿no? Esto es un horse licks, me imagino. ¿No? Sí, es un horse. Pero es esto, y vuelvo a decir, no es ni bien ni mal, pero el caballo está, ¿no? Por el horse licks sí está bien, ¿no? Quiere decir, pero entender qué sucede. Vamos a acabar con preguntas. Y así ya os despierto un poco. ¿Alguna pregunta? Que debería haber 400.000 preguntas. Si no, digo, en plan, jugar de toda la vida para aprender esto y lo he entendido en una hora. Dime. ¿Cómo comienzas a trabajar con un caballo que está muy acostumbrado a este tipo de condicionamientos? ¿Cómo haces esta transición? Sí, lo primero es, cada vez que dicen que no, parar cualquier cosa. Hasta la mínima iniciativa de ellos, hasta tú puedes ver un caballo que está caminando y de repente hace como un... Este es un pensamiento de parar. Pero la mayoría de los caballos están tan condicionados que seguirán caminando igualmente, pero lo han pensado en parar. Y entonces yo paro. Y entonces lo guay de esto y lo difícil es que, claro, después tienes un teenager que es así... Dicen que no a todo, que ya no quiero hacer nada, lo troto, lo paro, no. Pero hace falta esto. Como la abres un poco a que puedan, que dicen, ah, me ha oído. Y entonces ya viene todo el vomitar ya unas semanas después. La suerte es que después las cosas se normalizan. Cuando ven que no pasa nada, que no me frustro, no me no sé qué, que bueno, pues di todo lo que tengas que decir, yo te escucho. Y entonces empiezo con cosas muy sencillas, de que luego haremos en la pista, de que ellos aprenden que es positivo estar conmigo. No porque me hacen caso, sino porque yo, por ejemplo, tacto, normalizar el tacto, el que puedo venir y que si toco, sienta bien. Podría ser, por ejemplo, a través de másteres, eso es una buena cosa como para empezar a tocar esos temas. Después, relación del tacto al movimiento. Ver que yo, por ejemplo, puedo ayudarles a balancearse. Entonces van como empezando a ser como, ah, ¿no? Que no me está tocando para qué,
si no me está tocando y siento a ellos al mismo tiempo que les toco y hay como ese diálogo y de repente ellos les encanta porque les sienta bien, pero es como si tú vas a un fisio, ¿no? Que te está ya machacando viva o un fisio que sientes, joder, ¿no? Que cada vez, y ¿qué es el efecto? Es que cada vez como que ¿no? Nos soltamos más y estamos como cada vez más atentos al fisio y lo que siente, lo que hace, y esto es como el giro de una cosa a la otra. El caballo que he tenido más dificultad era un caballo de enganche. Tardó 3 años en empezar a tomar decisiones. Estaba tan anulado que no había ninguna manera. Él no sabía estar con los otros caballos, no sabía tomar iniciativa. Tiene un montón de caballos que les dejan la puerta abierta y ni siquiera salen. Pero esto puedes cambiarlo. A veces es más tiempo que otro, ¿vale? Pero lo guay de esto es que cuando tocas estas teclas, de repente todo se transforma. Para nosotros también, ¿no? Porque es como esta sensación que hago algo que los caballos quieren escuchar, ¿no? Y hago algo que sienta bien y me sienta bien a mí. Porque yo estar haciendo así o así, a mí tampoco me sienta bien, ¿no? Yo que he hecho toma clásica, trote sentado en plan, ¿no? ¿Cuántos hemos hecho esto? Y no era cómodo. Y ahora, en cambio, si es fácil y guay, pues es fácil y guay para todos, ¿no? Así que es como, sí. ¿Alguien más? No se atreverán porque hablará 10 minutos más. Tengo 5 minutos, así que nada, una pregunta muy rápida. Aquí. ¿Cómo empiezas el proceso con un caballo cerril? Realmente son muchísimo más fáciles. Muchísimo más fáciles. Porque una de las cosas, uno de mis grandes temas es el hacer entender a la gente que la mayoría de los caballos domésticos tienen falta de desarrollo. Y primero tienes que trabajar o tienes que atender el tema de falta de desarrollo físico, mental y social antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Un caballo que viene del monte, por ejemplo, que yo tengo caballos del monte, tienen muchísima más curiosidad natural, lo cual es muchísimo más fácil interactuar con ellos. Tienen muchísima más capacidad de gestionar cualquier situación, piensan muchísimo más, están más tiempo en parasimpático que en simpático, lo cual es muchísimo más fácil. Todo es como... Sí. Pero esto yo lo tengo muchos niños homeschoolers que vienen a mi casa y la realidad es que no todos, pero la gran mayoría de los niños homeschoolers que tengo en casa es un poco el tema la sensación es que, joder, nos preguntan todo el rato, se acuerdan de todo, se interesan por todo, no sé qué. Es esto, es un poco esta diferencia, ¿no? Y que tienen mucha iniciativa y esto es guay, porque si hay iniciativa, puedes crear, ¿no? Una interacción. Si están allá en plan, es muy difícil. El caballo de enganche Elvis era esto. Ni refuerzo positivo, no había nada a priori que le interesaba, nada. En fin, vale. ¿Cómo lo cambiaste? Mucho tiempo. Muchos diferentes ambientes, estímulo ambiental. El primero era el tema social con los caballos. Y esto, él, por ejemplo, era muy curioso. Al principio, él se encontraba con un caballo y hacía así. Y los otros caballos eran en plan, pero ¿este qué hace? Y no era un me giro para darte, no, era un me giro y camino. Y eran en plan, los otros eran en plan, pero Dios mío. Y lo que le tocó, la tecla que tocó era el Fraggle, el pony que tengo con la Roxy delante. Él es como relaciones públicas de la hípica. Entonces, Fraggle es en plan, quiere jugar con todo el mundo y él
insistió con el Elvis hasta que de repente el Elvis hubo algo dentro de él que hizo como, ah, esto igual lo puedo hacer yo. Y entonces pues, se volvió un poco obsesivo con el Fraggle hasta ver que no solo era el Fraggle, que hay otros caballos en el mundo con quienes también podemos relacionarnos. En fin, todo un proceso. Muchas gracias por escuchar.